Yo quiero ser llorando el hortelano. Cuarto episodio. La muerte obsesiona a Miguel. Lo hace cuando pierde a alguien tan querido como su paisano José Marín Ramón Sigé. Una elegía preñada de rabia y sentimiento. La muerte en el campo de batalla y también en la retaguardia de la guerra incivil que se libra en su patria. La muerte de su primer hijo con solo 10 meses de vida. Su propia muerte, velada, presentida, vestida de tuberculosis en el curso del tour carcelario al que le sometió la dictadura. La muerte, hoy, desde el castillo de Segura de la Sierra, un encuentro fantástico en torno a la muerte entre Miguel Hernández y Jorge Manrique, Luna de sangre y miel de Miguel Hernández en Jaén, una coproducción de Multimedia Jiennense y 10 Televisión en 7 episodios, recorriendo histórica y fantasiosamente la estancia de apenas 3 meses en la provincia de Jaén, recién casado, en plena guerra civil, 1937, del poeta de Orihuela, del autor del himno de la provincia. Así conmemoramos el 80 aniversario de su luna de sangre y miel en Jaén. Un empujón brutal te ha derribado. No hay extensión más grande que mi herida. Andaluce de Jaén. 75 aniversario de la muerte del poeta del pueblo. 80 aniversario de la luna de sangre y miel de Miguel Hernández en Jaén. Jaén, levántate brava sobre tus piedras lunares. No vayas a ser esclava con todos tus olivares. En Multimedia Jiennense y 10 Televisión. ¿Quién levantó los olivos? Andaluces de Jaén. El Miguel Hernández que fija su residencia con Josefina en la calle Llana 9 de Jaén capital, embebido por la guerra entre hermanos, toma partido hasta mancharse. En el altavoz del Frente Sur, la guerra civil española no ha alcanzado siquiera su primer aniversario. Es 1937 y Miguel Hernández no puede siquiera contentar a la mujer con que acaba de casarse y llevarla a su pueblo natal, Quesada, en esa Jaén oriental inaccesible para Hernández aquellos 72 días del 37. Principia un camino milenario de tránsito entre Andalucía y el Levante, adentrándose por Albacete y Murcia camino de Alicante, de su Orihuela natal a Redobán, pueblo de su padre, y justo al lado Callosa del Segura y la Sierra de Callosa, una escarpada mole caliza que se eleva en el seno de un llano aluvial, convirtiéndose así en un hito paisajístico para la comarca del Bajo Segura, y del Bajo Segura hoy a esta Sierra de Segura, la Sierra Segura para aquella reina mora que la leyenda sitúa aquí, en Segura de la Sierra, como cada vez más historiadores, empezando por el imprescindible Domingo Henares, establecen el nacimiento de otro gran poeta soldado, Jorge Manrique, aquí, frente a otras teorías que localizaban su cuna en Paredes de la Nava, Palencia. Para delimitar con exactitud dónde nace Jorge Manrique, lo primero que hay que hacer es quitar el error ese que había de Paredes de Nava. En Paredes de Nava lo que ocurre en 1440, 1440, que es donde ponen los libros de texto antiguos, los que hemos estudiado nosotros, decía Jorge Manrique nació en 1440 en Paredes de Nava, Palencia. Todos los libros ponían eso. Bueno, pues en 1440 lo que ocurre es que muere el padre de don Rodrigo, es decir, el abuelo de Jorge. Entonces ahí hay una transposición de fechas y de lugares y la gente piensa que como el concejo de Paredes manda recado a don Rodrigo de que ha muerto su padre para que vaya a hacerse cargo del señorío que le deja en herencia, entonces piensan que Jorge Manrique nacería entonces, y no puede ser, nace 34, 6 años antes nace, en Segura. Entonces lo primero que hay que hacer es borrar de la información el 1440 y Paredes de Nava, eso ya está sobrepasado. Luego,
¿Por qué nace en Segura y cuándo? Pues mira, tenemos en cuenta que don Rodrigo es comendador de Segura en el 1428, ya es comendador de Segura. Se casa con doña Mencía en 1432 y en esa fecha, de 1432 a 1434, ya están viviendo en Segura, los dos, el matrimonio, se casan en 1432, ¿no? Entonces se van a vivir a Segura. Y esto lo sabemos porque en las relaciones de Felipe II hay un personaje, Sebastián de Figueroa, pariente de doña Mencía, que vive con ellos en Segura. Y en las relaciones de Felipe II, en las de 1575, se afirma que don Sebastián de Figueroa, el huésped del matrimonio de don Rodrigo y la mujer, no era doña Mencía, es la de don Jorge, viven en Segura y con ellos, dicen las relaciones, viven ya don Pedro y don Jorge, es decir, los hijos de don Rodrigo. Si en como don Pedro es el primero y se han casado en el 1432, don Jorge nace en el 1434. El amor y la muerte. Superada la primera etapa de su poesía, en la que celebra sobre todo la alegría de vivir en la naturaleza mediterránea, primeros poemas, Perito en lunas, El silbo vulnerado, Miguel Hernández incluye el tema de la muerte y a la par el del dolor en su libro El rayo que no cesa. Es la muerte por amor, la pena amorosa. Ese amor trágico está simbolizado en el toro y la sangre que derrama, y por todos los elementos hirientes que Miguel maneja en sus versos: rayos, hachas, cuchillos, cuernos. Un carnívoro cuchillo. ¿No cesará este rayo que me habita? Un brío por la pena, casi bruno. Silencio de metal triste y sonoro. Me llamo Barro, aunque Miguel me llame. El toro sabe al fin de la corrida. Como el toro he nacido para el luto. La muerte toda llena de agujeros, y sobre todo la elegía a su amigo Ramón Sigé, que cierra el libro. Son poemas que tratan el tema de la muerte, muchos ya desde su primer verso. En el periodo de guerra, Viento del Pueblo asume por lógica el tema de la muerte, pero ahora desde un punto de vista distinto. La muerte en la lucha por vencer en una contienda justa, en la lucha por la libertad, es algo elegido, algo épico, y el poeta la canta casi con optimismo al principio. Canción del esposo soldado, sentado sobre los muertos. Vientos del pueblo me llevan. En la elegía primera canta su dolor por el asesinato de Lorca. En elegía segunda es la muerte en combate del comisario Pablo de la Torriente el motivo de su poema. Pero el entusiasmo bélico de Miguel Hernández va decayendo a medida que crece el pesimismo y la derrota se hace inevitable. El dolor se intensifica en su poesía y los muertos dejan de ser héroes para convertirse simplemente en víctimas. Es otra forma de solidaridad con los humillados y ofendidos. Esta inflexión hacia el horror y luego hacia el escepticismo se aprecia en los poemas del hombre acecha. En Cancionero y Romancero de ausencias, el tema vuelve a ser el desengaño desde el escepticismo y el dolor por las pérdidas familiares, la ausencia de su esposa e hijo, la muerte de su primer hijo, la pérdida de la guerra y su ganancia de odio, el sufrimiento por su proceso y su condena a muerte. Estos temas están presentes en poemas como No quiso ser, A mi hijo, Tristes guerras, Ausencia, En todo veo. La vida es un trágico paseo por el amor y la muerte. Miguel sabe que lo único que puede salvarnos es el amor y la libertad. A estos temas vuelve desde su desesperación, una vez alcanzada la serenidad del que ha luchado y contempla con esperanza la vida de los suyos. Vuelve a la amada, menos tu vientre, todo es confuso. Vuelve a su hijo, hijo de la luz y de la sombra, y al amor solidario con el pueblo en lucha por la justicia y la libertad. 1936, El rayo que no cesa. Dos son los rasgos destacados de este libro esencial en la poesía española contemporánea. En primer lugar, el tema del amor, pero también el tema de la triple herida del poeta, la vida, el amor y la muerte. Su temática amorosa se centra en la lucha entre el deseo y la castidad, lucha que inunda de pena, de dolor al poeta que ama a una mujer casta y sencilla. En segundo lugar,
el lenguaje poético. Miguel, que ha ensayado la poesía pura, el gongorismo, el ultraísmo, el creacionismo o el neocatolicismo, logra ahora su madurez poética bajo el influjo de poetas clásicos como Quevedo y Fray Luis, y contemporáneos como el Neruda, de Residencia en la Tierra, y sobre todo el Alexandre, de La Destrucción o El Amor. El rayo que no cesa es esencialmente un libro de sonetos. Miguel domina con maestría esta forma métrica apoyándose en el modelo de soneto utilizado por Quevedo, pero incluye también otro tipo de composiciones más libres, como la elegía Ramón Sigé, Me llamo Barro, o Un carnívoro cuchillo. Los poetas somos viento del pueblo, nacemos para conducir sus sentimientos hacia las cumbres más hermosas, dice Miguel en una carta a Vicente Alexandre. El tema de su poesía ha cambiado. Ahora es la solidaridad con el pueblo que sufre, solidaridad que su poesía expresa con un lenguaje más propio de la lírica popular, más directo y llano, con cierto registro coloquial, alejado de aquellos gongorismos de su primer libro. El contenido de la poesía de Miguel Hernández lo resume él mismo en sus versos. Llegó con 3 heridas: la del amor, la de la muerte, la de la vida. Un actor excepcional que ha caracterizado, que ha encarnado tanto a Jorge Manrique como a Miguel Hernández. Marcos Tomás Ita del Cid, segureño de Beas, formador de enseñanza no reglada en temas rurales como agricultura, ganadería, masa forestal y jardinería. Encuentro fantástico. Miguel Hernández visita la cuna del gran maestro de la poesía elegíaca, Jorge Manrique. Visito el hogar donde encuentro al que habla directo a la muerte, no vacía, al que reflexiona con mis mismas bases, el amor, la vida y la muerte. Visito las piedras que contemplaron la literatura y el pueblo, el Jaén profundo que emana como una cuna de sabiduría para ser universal. Me encuentro con Jorge Manrique. regresará del llanto a donde fue llevada con su desierta mesa. Hola, soy Mercedes Pérez, trabajo para Olivair, la empresa gestora del espacio cultural que vamos a entrar ahora mismo, el Castillo de Segura, y yo soy la encargada pues de gestionar esta parte cultural. Estamos en un castillo medieval del siglo, aproximadamente siglo IX, ya se remontan sus orígenes, y ya cuando llegan los cristianos, hacia 1212, pues la fortaleza sufre una remodelación que es más o menos la que vamos a ver ahora. Si queréis conocerlo, pasad conmigo. Pues ya estamos dentro. Actualmente este castillo medieval se gestiona como un espacio temático, está ambientado en el siglo XV y nos encontramos en su patio de armas. En el centro del patio de armas se encuentra el aljibe y en torno a él se ha hecho una pequeña recreación de los talleres de oficio.
Estamos en la sala más antigua del castillo, es la primera que se visita. Son los vestigios de los baños árabes. ¿Por qué había baños árabes? Porque era un palacio. Llegó a ser, en algún momento de la historia, llegó a ser reino independiente y tenían sus baños privados en el palacio y también había unos baños públicos en el pueblo. Y dentro de la capilla del Señor de Santiago podemos descubrir la ordenanza del común, que eran las leyes por las que se regían, y un tesoro que también merece la pena ser visto, que lo tenemos justo sobre nuestras cabezas. Si miramos hacia arriba, vemos una de las cúpulas originales de esta fortaleza. Como ya hemos dicho antes, nos encontramos en un castillo cristiano que se cedió a la Orden de Santiago, una orden militar y religiosa muy importante y que tuvo mucha importancia en el pueblo de Segura, ya que llegó a convertirse en encomienda mayor de Castilla. Prueba de ello es nuestra torre del homenaje que se construía en todos los castillos en todos los castillos cristianos. Esta llega a medir casi 20 metros. Vamos a pasar a conocerla. Dentro de la torre del homenaje nos vamos a detener en esta sala. ¿Por qué? Porque es la sala dedicada a la familia Manrique. Don Rodrigo Manrique fue comendador de Segura de la Sierra y su hijo don Jorge Manrique, el poeta universal que todos conocemos. Aquí tenemos su figura plasmada y algunos otros secretos que tendréis que venir a conocer visitando el castillo. Estamos a punto de acabar la visita, pero no sin antes dar un paseo por el adarve o paseo de ronda, sentirnos un poco vigías de esta fortaleza y contemplar las maravillosas vistas que a nuestro alrededor tenemos. Y esta sí que es la última sala que se visita en el castillo. Estamos en el refectorio o comedor. ¿Por qué se llama así? Porque en su momento, cuando llegan los caballeros de la orden, aquí se fundó un convento, como el de Uclés, a la misma vez. Era un convento muy importante, pero parece que no funcionó, estuvo pocos años y después ya se usó pues, a veces de comedor, a veces de almacén. Actualmente alberga la tienda. Por último, también quería recordarles que además del espacio temático, el castillo hace otro tipo de actividades, además de las visitas, con colegios, con grupos, pues llevamos a cabo unas actividades culturales, el ciclo cultural de las noches del castillo, que se celebra normalmente entre los meses de julio y agosto. Hacemos visitas teatralizadas por la villa, hacemos música antigua en el patio que hemos visto y en la capilla que no habéis visto, y hacemos también grupos de música de fusión, teatro, para adultos, para niños, en fin, tenéis que venir a descubrirlo. Las noches son fresquitas y no lo podéis perder.
A los 4 años Jorge Manrique perdió a su madre, doña Mencía de Figueroa, más de 20 años después en la toma fallida de Baza a su hermano Rodrigo. Pero la muerte esencial en su vida y en nuestra literatura se produjo un año antes de la muerte de su hermano. En 1476, don Rodrigo, el padre, el 11 de noviembre murió en Ocaña, víctima de un cáncer que le devoró el rostro. Semejante imagen de las postrimerías, medieval hasta la caricatura, pero terriblemente real, marcó indudablemente a Jorge, que expresó por ello en las coplas a la muerte de su padre no sólo el elogio fúnebre a la figura de su progenitor, sino la contemplación misma de la vida como bien perecedero y mortal, del tiempo como víctima del tiempo, de la belleza como objeto de nostalgia más que de celebración. Era Jorge Manrique amigo de la tristeza y deudo de la melancolía, quizá persuadido de que la muerte le rondaba, y fue así, asediando el castillo de Garcimuñoz, cayó gravemente herido y murió poco después en Santa María del Campo. Era el 24 de abril de 1479. No tenía más de 39 años de edad. El 28 de marzo de 1942, en el reformatorio de adultos de Alicante, enfermo de tuberculosis, falleció Miguel Hernández, con solo 31 años, camino de 32. Otro poeta soldado. Durante la Edad Media, la elegía recibió el nombre de planto o llanto, y un ejemplo de este tipo de composición es el planto que fizo la Virgen el día de la pasión de su fijo, de Gonzalo de Berceo. Una elegía muy conocida es la lamentación que hace el arcipreste de Hita por la muerte del Trotaconventos en el libro del Buen Amor. En la poesía moderna, desde el siglo XVI, las elegías se caracterizan no tanto por su forma como por su contenido, invariablemente melancólico y centrado en la muerte. En la literatura castellana, la elegía alcanzó un notable desarrollo. Garcilaso de la Vega, en sus églogas, llegó a la cumbre de la poesía elegíaca, de carácter intimista y amoroso. Fernando Herrera, sin embargo, cultivó la elegía heroica, pero es Canción a las ruinas de Itálica de Rodrigo Caro, la obra que se ha alzado como modelo del género. La elegía no ha dejado de cultivarse nunca, y una muestra de gran belleza e intimismo escrito en el siglo XX es precisamente la elegía Ramón Sigé de Miguel Hernández. La igualdad ante la muerte, el carácter efímero fugaz del éxito, el dinero y la fama. Recuerde el alma dormida, avive el seso y despierte contemplando cómo se pasa la vida, cómo se viene la muerte, tan callando. Ecos de poeta, con José Manuel Ortega al frente, primera entrega de las coplas a la muerte de su padre. Recuerde el alma dormida, avive el seso y despierte contemplando cómo se pasa la vida, cómo se viene la muerte, tan callando. Cuán presto se va el placer, como después de acordado da dolor, como a nuestro parecer cualquier tiempo pasado fue mejor. Pues si vemos lo presente como en un tiempo cesido y acabado, si juzgamos sabiamente, daremos lo no venido por pasado. No se engañe nadie, no, pensando que ha de durar lo que espera, más que duró lo que dio, pues que todo ha de pasar por tal manera. Nuestras vidas son los ríos que van a dar en la mar, que es el morir. Allí van los señoríos dispuestos a se acabar y consumir. Allí los ríos caudales, allí los otros medianos y más chicos,
allegados son iguales los que viven por sus manos y los ricos. El castillo de Segura de la Sierra se alza sobre el imponente otero de rocas que vigila el norte del Parque Natural de Segura, Cazorla y Las Villas, de atalaya romana, fortaleza almohade y castillo cristiano, desde mediados del siglo XIII. El poeta soldado Jorge Manrique vivió en Segura de la Sierra desde su más tierna infancia, hasta el punto de que diversos historiadores, como Domingo Henares, lo acabamos de escuchar, sitúen su nacimiento en esta villa y no en la palentina Paredes de la Nava. Jorge Manrique, autor de una de las 3 más bellas elegías recordadas del castellano junto a la de Miguel Hernández a Ramón Sige y la de Federico García Lorca al torero Ignacio Sánchez Mejías. Don Rodrigo de Manrique, padre de Jorge, destinatario de las coplas a su muerte, fue comendador de Segura. Desde la azotea de la Torre del Homenaje, reza el folleto turístico, se divisan las desdentadas cumbres de la serranía jiennense presididas por el majestuoso Yelmo, y hacia el norte las tierras pardas y llanas de Ciudad Real y Albacete. La fortaleza, elevada a más de 1.300 metros de altura, acoge el centro de interpretación del territorio de la frontera, donde se da cuenta de la historia de la comarca. Castillo de Segura de la Sierra, encuentro fantástico entre Jorge Manrique y Miguel Hernández, 80 aniversario de la luna de sangre y miel de Miguel Hernández en Jaén. La elegía, la muerte en la inspiración poética, ecos de poeta, la elegía Ramón Sige, el dolor inconsolable por la muerte de un amigo, de un hermano. Tengo ya el alma ronca, y tengo ronco el gemido de música traidora. Arrímate a llorar conmigo a un tronco, retírate conmigo al campo y llora, a la sangrada sombra de un granado, desgarrado de amor como tú ahora. Retírate conmigo hasta que veas dar las piedras grama, abandonando el pan que pastoreas. Levántate. Te esperan sus zapatos junto a los tuyos, muertos en tu cama, y la sangrienta lluvia en sus retratos, desde cuyos presidios te reclama. En Orihuela, su pueblo y el mío, se ha muerto como del rayo Ramón Sige, con quien yo tanto quería. Yo quiero ser llorando el hortelano de la tierra que ocupas y estercolas, compañero del alma tan temprano, alimentando lluvias caracolas y órganos mi dolor sin instrumento, a las desalentadas amapolas daré tu corazón por alimento. Tanto dolor se agrupa en mi costado, que por doler me duele hasta el aliento.
manotazo duro, un golpe helado, un hachazo invisible y homicida, un empujón brutal te ha derribado. No hay extensión más grande que mi herida. Lloro mi desventura y sus conjuntos, y siento más tu muerte que mi vida. Ando sobre rastrojos de difuntos y sin calor de nadie y sin consuelo. Voy de mi corazón a mis asuntos. Temprano levanto la muerte el vuelo. Temprano madrugó la madrugada. Temprano está rodando por el suelo. No perdono a la muerte enamorada. No perdono a la vida desatenta. No perdono a la tierra ni a la nada. En mis manos levanto una tormenta de piedras, rayos y hachas estridentes, sedienta de catástrofes y hambrienta. Quiero escarbar la tierra con los dientes. Quiero apartar la tierra parte a parte, a dentelladas secas y calientes. Quiero minar la tierra hasta encontrarte y besarte la noble calavera y desamordazarte y regresarte, y volverás a mi huerto y a mi vera, por los altos andamios de las flores. Pajareará tu alma colmenera de angelicales ceras y labores. Volverás al arrullo de la reja de los enamorados labradores. Alegrarás la sombra de mis cejas y tu sangre se irá a cada lado, disputando tu novia en las abejas. Tu corazón ya terciopelo ajado llama a un campo de almendras espumosas mi avariciosa voz de enamorado a las aladas almas de las rosas. Del almendro de nata te requiero, que tenemos que hablar de muchas cosas. Compañero del alma, compañero. Un territorio natural donde el tiempo se detuvo, un lugar mágico, parece que concebido
para la contemplación, para la creación literaria, para la poesía, para la filosofía. Esa potencialidad que hoy subrayamos en este encuentro fantástico entre Miguel Hernández y Jorge Manrique, y lo hacemos desde aquí, desde el Castillo de Segura de la Sierra, entre otros con la alcaldesa de este municipio, con Esperanza Chinchilla. Bienvenida y muchas gracias por lo que nos toca a nosotros de huéspedes. Nada, buenas tardes y sobre todo gracias por recibiros y pensar en nosotros, pasar esta tarde aquí con vosotros. Qué importante es la cultura para el pueblo, pero sobre todo en lugares como este, donde es tan necesario seguir aguzando el ingenio para que una tierra tan rica en recursos no siga estando abajo, como la región, la comarca, con un PIB más bajo de Europa. Sí, la verdad que es una gran responsabilidad como alcaldesa de un municipio, conjunto histórico y el patrimonio que tenemos cultural y natural en el entorno. Entonces ahí una parte importante es creer en el sitio donde estás, hacerte partícipe del entorno donde estás y sobre todo pues meterte en la piel, ¿no? De cómo gestionar y cómo darle vueltas para sacar cosas concebibles y que se reviva, ¿no? El entonces que aquí hubo en Segura en los días de hoy. Es muy importante. Nos acompaña también el presidente de la Junta Rectora del Parque Natural de Segura, Cazorla y Las Villas, que además preside asimismo la Asociación Rural Mediterránea. David Avilés. Hola. ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Y vosotros? Bien. Pues a cuerpo de rey, podría decirse, ¿no? La cultura es muy importante y dentro de la propia asociación, no voy a hablar del trabajo que se hace dentro de la Junta Rectora del Parque Natural, donde se intenta históricamente conciliar todos los intereses, en muchos casos enfrentados, antagónicos, pero digo en el caso concreto de la cultura y de la Asociación Rural Mediterránea, este año incluso queréis subrayar ese papel del medio rural y su traslación a la literatura. En unas jornadas muy interesantes, que además ponerlo en valor aquí en este territorio parece que es un valor añadido que puede ser muy importante también en el plano promocional, turístico y económico. Sí, la Asociación Rural Mediterránea, que más o menos cumple ahora los 3 años de existencia, nace con el objetivo de promover la defensa del medio rural, del mundo rural. Como yo digo, nada más que eso y nada menos que eso, ¿no? Porque es una tarea que creo que es tan necesaria como difícil y ardua, ¿no? Nosotros creemos que el mundo rural tiene mucho que aportar al conjunto del Estado español, al conjunto de este país. Creemos que es posible o debería ser deseable un modelo de desarrollo más basado en la explotación de los recursos naturales, una explotación sostenible y equilibrada, pero explotación de los recursos naturales. Y bueno, ese es el objetivo de nuestra asociación, y en este caso las jornadas que hacemos cada año, como muy bien decía, las centramos, las vamos a llamar el mundo rural en los libros, porque creemos que es absolutamente imprescindible que el libro, que la cultura en general, que la prensa escrita, que la prensa oral, que todas las formas de comunicación sean un cómplice eficaz y efectivo para este objetivo de la defensa del mundo rural. Y entonces este año, como digo, lo centramos en la presencia de grandes escritores de ámbito nacional y de ámbito local, cuya temática es precisamente el mundo rural, sus libros, sus novelas, sus ensayos, transcurren en el mundo rural, y como digo, porque nos parece que es una forma muy importante de llamar la atención. Parece que estos últimos meses hay un repunte, ha habido un libro muy importante que está teniendo un gran éxito editorial, que es La España vacía, de Sergio del Molino, que es uno de los escritores que vamos a tener aquí. Esta zona nuestra, aunque nos parezca que sí, no está, por decirlo de alguna manera, metida de lleno en lo que se llama la España vacía por sus indicadores poblacionales, aunque son muy malos, evidentemente. Estamos al límite. Estamos al límite, estamos en la frontera con esa gran zona de la parte oriental de Cuenca, Teruel, los Montes Universales, todo Aragón prácticamente, toda Castilla.
Y bueno, creemos que nos parecía muy interesante contar con Sergio del Molino, con Julio Llamazares, con Joaquín Araujo, que son escritores que conocen y que viven el mundo rural. Y ahora es turno de Alejandro Faustino Ibáñez de Aguilar, jurista, filólogo, escritor, uno de los investigadores más prolíficos de esta comarca. No obstante, es hijo de ella. Nació en Génave y todavía conserva su casa en Génave, que es un pequeño cortijo. Faustino, ¿cómo estás? Pues muy bien, aquí asistiendo a este coloquio interesante. La revitalización del mundo rural a partir del legado cultural, del legado patrimonial, pero sobre todo de esos personajes que dejaron, como en el caso de Jorge Manrique, ese pozo, pues yo creo que realmente excepcional, ¿no? Pues sí, esa es una faceta que no se ha tocado todavía con la necesaria profundidad, ni siquiera a nivel nacional. Los objetivos turísticos hablan de turismo cultural, pero en un sentido monumental, histórico, pero no en el sentido más originario del término cultural, que es el que se desprende de la existencia, de la relación en la vida de la comarca de Segura, pues de los personajes clásicos de la literatura española, y que hacen relación con un mundo cultural que está oculto, que no se ha explotado en el sentido comercial y que está por explotar. Y se refiere a la cultura contemplada como vehículo productivo en el sentido intelectual de la palabra, pensando en la creación de autores como pintores, poetas, escritores, novelistas, historiadores, antropólogos, sociólogos, es decir, una pléyade de científicos que muy bien podrían radicarse en estos lugares perdidos del mundo donde todavía existe la eternidad, de alguna manera. Qué bien me contabas antes, si alguien describe la crudeza y la rudeza con la que hay que convivir con el medio rural, es Miguel Hernández. Sí, Miguel Hernández, sobre todo, bueno, en su obra poética en general, pero en muchos de sus pasajes se relaciona, vincula, narra, describe la vinculación íntima del hombre con la tierra mejor que ningún otro. Es decir, lo mismo que otros hacen alusión a, por ejemplo, en el caso de Jorge Manrique, en las coplas a la muerte de su padre, lo que habla es de el agua como fuente de vida y la muerte que arrastra la vida hacia el mar. Pues en ese sentido, Miguel Hernández habla en su obra Perito en Lunas, habla, por ejemplo, de las venas manantiales de mi pozo serrano, me dan en el pozal que los envío pureza e ilustración para la mano, para la tierra seca, amor y frío. Es decir, parece que se está refiriendo a la Sierra Nuestra, cuando habla de los pozos serranos de agua fría, inmaculada y eterna, a la que él describe. Pues poeta es Benjamín del Castillo Lozano, que además está todavía pues regocijándose del éxito de su última novela, de la novela El forjador de sueños, el alquimista andaluz. ¿Cómo estás, Benjamín? Pues, segureño de Torres de Albanchez. Segureño de Torres de Albanchez. Bueno, me encuentro estupendamente rodeado de paisanos, de ilustres paisanos, de la alcaldesa y de todos ustedes. Es un placer para mí asistir a esta reunión poética literaria en este magnífico lugar. Y soy de Torres de Albanchez, como bien has dicho, y me dedico a la creación artística, literaria, también hago mis pinitos en la poesía. En general, la poesía de Miguel Hernández es la que más me ha cautivado, junto con Antonio Machado, García Lorca. A Miguel Hernández le he dedicado algunos poemas,
uno en concreto dedicado aquí a esta tierra, a su paso por esta tierra hacia Piar de Becerro y Jaén, las vivencias que tuvo, lo que él se encontró, la forma de vivir, la miseria que había en aquel tiempo. Y tengo una poesía que me gustaría... Y a nosotros nos gustaría escuchar en este punto. Pues, con vuestro permiso. Homenaje al poeta del pueblo Miguel Hernández. Por estas tierras jaeneras dejó huella un gran poeta, y se le heló el corazón al sentir tanta miseria. Entre árboles milenarios que lloran perlas de olivo, las mujeres enlutadas desafían a su destino. Hombres, duros como el roble, enmayao a la vera del camino. Niños con los pies desnudos que apenas llegan al suelo, corren detrás de los cerdos sin saber que tienen dueño. Sonríen al horizonte. Le robaron la inocencia y la escuela de sus sueños. Miguel para sus amigos, Hernández en el recuerdo. Madres han parido hombres, él fue como un barbecho, donde sembraba palabras que hacían temblar a los muertos, donde cortaba el silencio con la pluma de sus versos. Él, que solo pedía paz, cultura y pan para los hambrientos de cama dura y cielo raso. Los niños al leer sus versos sienten que el corazón se desgarra, como la rama al olivo, como el canto a la cigarra. Maravilloso. No sé si conocen que el secretario del Ayuntamiento de Segura de la Sierra, que lleva ya bastantes años por aquí y habrán visto en algunos documentos oficiales, José Antonio Villar Mercado, además de funcionario, es poeta, es hombre de letras. Y precisamente es el poeta que encuentra aquí el lugar donde uno quiere realmente vivir. Es un hombre nacido en Santa Elena, por motivos laborales de su padre vive en Cuenca, consigue formarse como funcionario de carrera en Barcelona, alcanza plaza ya en la provincia de Jaén, en el municipio de Arquillos. Entonces sus padres, creo recordar, están muy cerca de allí, están en Linares, y finalmente, cuando consigue esa plaza de funcionario, de secretario en el Ayuntamiento de Segura de la Sierra, decide vincularse para siempre a este territorio. José Antonio, ¿cómo estás? Pues sí, hombre, la vida te lleva por caminos insospechados, porque incluso ya siendo secretario, a mí me hablan, yo aprobé las oposiciones en el año 79 en Barcelona, con la intención de bajarme a Jaén, que al fin y al cabo es mi tierra, y mi familia estaba aquí, pero a mí me hablan de Segura y yo no sabía siquiera dónde estaba Segura. Estoy hablando del año 79 y en septiembre del 81 estaba aquí. Con lo cual, la vida te lleva por caminos luego pues tan a gusto. La verdad que me vine aquí pensando en hacer la carrera de Derecho por la Universidad de Distancia, pensando en hacer la carrera y una vez que terminara pillar la puerta y buscar otro sitio más grande. Y mira, acabé en el 87 y aquí seguimos, ha llovido un poquillo, ¿no? Entonces esta tierra en cierto modo enamora. Hay muy buena gente y la verdad el mundo como está tan loco por todos lados da casi miedo. Y entonces estos sitios todavía el hombre sigue siendo hombre en la acepción más noble de la palabra. La gente sigue siendo una gente noble y luego pues eso, te gusta pues compartir las ilusiones de estas tierras, de estas gentes, que fue las que vieron nacer a Jorge Manrique. Y Jorge Manrique, yo creo que aunque pasó gran parte de su vida fuera de aquí, llevó la Sierra de Segura, y Segura la Sierra, la llevó dentro hasta que murió en el Castillo García Muñoz. Las coplas a la muerte de su padre, segunda entrega, la época, el momento, la corte, el siglo XV, ecos de poeta. Aquel de buenos abrigos, amado por virtuoso de la gente,
el maestre don Rodrigo Manrique, tan famoso y tan valiente. Sus hechos grandes y claros no cumple que los alabe, pues lo vieron, ni los quiero hacer caros, pues que el mundo todo sabe cuáles fueron. Amigo de sus amigos, que señor para criados y parientes, que enemigo de enemigos, que maestro de esforzados y valientes, que seso para discretos, que gracia para donosos, que razón, que benigno a los sujetos, a los bravos y dañosos, que león, que león. Andaluces de Jaén. 75 aniversario de la muerte del poeta del pueblo. 80 aniversario de la luna de sangre y miel de Miguel Hernández en Jaén. Jaén, levántate brava sobre tus piedras lunares. No vayas a ser esclava con todos tus olivares. En Multimedia Jiennense y 10 Televisión. ¿Quién levantó los olivos? Andaluces de Jaén. Pues sigamos hablando de esa potencialidad de la cultura en un territorio como este, la tierra de Jorge Manrique, el lugar de inspiración de Francisco de Quevedo y tantos otros. Esperanza, son muchas las actividades que se desarrollan en el año, pero en el calendario destacan sobremanera las jornadas manriqueñas, que tuvieron lugar una nueva edición a finales del pasado mes de abril, y ya mismo tenemos el Festival Internacional del Aire, que también de alguna manera se intentó nuclear en torno al quinto elemento gran parte de esa revitalización cultural de la zona. Sí, la verdad es que las jornadas manriqueñas en el entorno de Segura de la Sierra nació en su momento, ¿no?, por Jorge Manrique. Las hemos seguido cada año más potencializando lo que es la poesía y la cultura, con decir que este año a nivel internacional, que se presentan en todo, hemos tenido 60 participantes a nivel de poesía. Eso nos da a entender que está en auge y que debemos seguir con ellas, las hacemos bianualmente. Y sí es verdad que desde hace tres ediciones, porque ahora son bianuales, no son anuales, sí hemos creído muy importante el acercar lo que es la figura de Jorge Manrique al entorno de lo que es la educación. Hacemos unos premios comarcales y locales, tanto de poesía como de dibujo también, para los más pequeños, en los que son partícipes y se les da la oportunidad a todos los colegios de la comarca. Con ello lo que conseguimos es que ya no vengan y vean la estatua que hay delante del yelmo, ¿no?, como suelen decir en Segura de la Sierra, ya aprecian lo que es la figura y el nombre de Jorge Manrique, tan importante yo creo para nuestro relieve, ¿no?, generacional, y que sepan el entorno en el que se encuentran culturalmente, y sobre todo pues el aprecio, ¿no?, por la figura cultural del entorno en que nos encontramos. Entonces, aparte de lo que es las jornadas manriqueñas, muy importantes este año, todas enfocadas también, y acabamos con una obra de teatro nombrada Yo, Jorge Manrique, en la que ponía en valor la figura del poeta y guerrero, como nosotros lo nombramos aquí en Segura, porque poeta por la poesía y el entorno en que creamos en él con estas jornadas, y guerrero por el entorno en que nos encontramos ahora mismo, ¿no?, en el castillo de Segura de la Sierra. Entonces creemos importantes destacar estas dos facetas, ¿no?, del escritor. Y aparte, como tú dices, la actividad tiene que continuar por la promoción y lo que es el desarrollo turístico, cultural y económico de la zona. Además de las jornadas, hacemos también el Festival Internacional del Aire, importantísimo, porque lo tenemos a pie la semana que viene, inauguración el día 2, porque hemos mantenido y somos el único a nivel nacional.
y segundo a nivel internacional. Entonces también es el hecho de tener el yelmo enfrente de nosotros, también cautivo, ¿no?, de las batallas que se generaron aquí en el entorno donde nos encontramos del Castillo de Segura, es el que provoca todo esto, ¿no? Entonces un festival lleno de emoción, de parapentes, el colorido en nuestro cielo y la potencialidad que damos a nivel comarcal, como son las noches del castillo, que tenemos aquí también durante julio y agosto, junto el Ayuntamiento de Segura de la Sierra con la empresa Olivair, que es quien lo gestiona, donde tenemos un entorno cultural impresionante de música clásica, de visitas teatralizadas por todo el pueblo de Segura y sobre todo también pues las obras de teatro y también el público infantil. Junto a esto con música en Segura, que inauguramos también el viernes, el jueves, miércoles, la tercera edición. Entonces yo creo que es un potencial cultural impresionante en Segura de la Sierra, por lo que nos toca en nuestra parte, creo que estamos en el camino que tenemos que seguir, ¿no? Aprovechar el entorno que tenemos, el reclamo turístico y, como bien ha dicho Faustino y David, meternos, ¿no?, en lo que es la poesía y todo, aprovechar lo que ha estado aquí en nuestro sitio que tanto tira al turista. El quinto elemento. Ha llovido ya, David. ¿Y hasta dónde hemos llegado? Me pregunto. ¿Hasta dónde hemos llegado? Sí, ¿hasta dónde ha llegado ese proyecto, ese sueño del quinto elemento? Bueno, que ha tenido muchas expresiones, pero no sé hasta qué punto tú, como político, haciendo recapitulación, puedes valorar y calificar hasta dónde hemos llegado. Bueno, yo precisamente en aquel momento en que se llevó a cabo aquel proyecto del quinto elemento no estaba muy en la política local, entonces estaba en la provincial y no participé de forma activa en aquel proyecto. Sí sé que era un proyecto de la Consejería de Turismo a través de fondos europeos y es un proyecto como el que después se está desarrollando entre Úbeda y Baeza. Es una convocatoria que se basa en proyectos y que tiene una duración determinada, que es lo que quizá aquí ocurrió, que se interpretó tal vez que eso era una cosa ya para siempre, ese tipo de actividad promocional y tal, y no, es una cosa puntual, ¿no? Es una convocatoria que tiene una duración... Que es como el Guadiana, que aparece, desaparece. Bueno, en aquel caso concretamente no desaparece, no aparece y desaparece, es que es una convocatoria por un periodo, no sé si por 2 o 3 años, y digamos que se marca unos objetivos en base a los cuales la consejería te concede o no te concede el proyecto en la oportuna convocatoria, y cuando se termina se ha terminado, porque se acaban los recursos económicos, ¿no? ¿Se lograron los objetivos? Pues yo entiendo que la mayor parte de lo que se había planteado sí, y que se pusieron en valor muchos bienes de carácter cultural, de carácter arquitectónico de los municipios de la comarca. La mayoría de ellos siguen funcionando, los ayuntamientos las están gestionando, en unos casos con mayor acierto, con menos acierto, o con más recursos, o con menos recursos, pero bueno, digamos que es una cosa que el proyecto como tal se acabó ahí, pero lo que se sembró pues ha continuado. Desde el espíritu crítico de un intelectual, ¿se le podía haber sacado mayor rentabilidad social, económica, Faustino, al quinto elemento? Hombre, a cualquier proyecto humano se puede siempre enriquecer, ¿no? En concreto, respecto a ese problema, yo creo que, como es lógico, se podía haber obtenido muchos mejores resultados, porque son proyectos que en definitiva parten de una base que indica una situación de dependencia. Es decir, lo que no podemos es confiar permanentemente en que desde las instancias administrativas superiores vengan a resolver problemas que nosotros tenemos, cuando no somos nosotros los propios protagonistas los que instamos, los que promovemos esa serie de propuestas. Yo creo que en ese sentido el mayor mensaje que se puede
se podría obtener sería lo que está en vías de desarrollo actualmente, que es propiciar un proyecto donde sean los propios municipios los que tomen la iniciativa junto con la Diputación Provincial, que tiene otros recursos y medios técnicos, que hagan posible pues una especie de continuación de ese proyecto, que sobre todo en el terreno cultural, en concreto en la prosecución de la labor del centro de estudios, que se interrumpió porque el proyecto terminaba, habría que proseguirlo sin duda, y hay mucho campo por actuar en ese sentido. Eso parece que está en marcha, ¿no? Parece ser que sí, la alcaldesa sabrá mejor que nadie cómo están estas cosas, pero parece ser que hay buena voluntad en la Diputación por secundar. Lo que hace falta es que los ayuntamientos también se muevan al unísono, que ese es otro problema. Todos a una. Qué importante es seguir reivindicando esas figuras que algunas veces, durante algunas fases, José Antonio, de la historia nos arrebataron. Por ejemplo, la cuna, la población, el municipio natal de Jorge Manrique, o el tema también siglo XV del arcipreste de Hita, que tú subrayabas. La verdad que es curioso que realmente los dos grandes poetas del siglo XV, con visiones casi enfrentadas de la vida, que son el arcipreste de Hita por un lado y Jorge Manrique por el otro, sean los dos de Jaén y nos lo hayan robado. O sea, nos han hecho que nacieron fuera cuando uno era de Alcalá y otro era de Segura. Encima, como digo, con esas dos visiones enfrentadas de la vida, que una es el Ubisún, el Jorge Manrique, que la vida es breve, reza mucho, en fin, que esto se acaba, que somos huesos. Sin embargo, el arcipreste de Hita, parece mentira que viene del mundo religioso, es disfruta el día que esto se acaba, so tonto, y disfruta. En fin, esas dos visiones de la vida y la muerte, en definitiva, yo creo que luego terminan en general, en la poesía en general, y realmente hasta Miguel Hernández, que tiene ese poema tan lindo de vino con tres heridas, la del amor, la de la muerte y la de la vida. O sea, en el fondo son, ya en su tiempo, Jorge Manrique y el arcipreste de Hita estaban diciéndole al mundo, pues realmente que estaban expresando a través de la poesía, pues realmente por qué se mueve el mundo, que es por la muerte, por la vida, y en definitiva también por el amor, como nos lo viene a contar Miguel Hernández. Nos hemos deleitado hace unos minutos, Benjamín, con esa dedicatoria, ese pequeño homenaje a Miguel Hernández en tu obra poética. Hagámoslo también, nos consta que lo tienes, y es una de tus producciones, a la figura de Jorge Manrique. Va dedicado al castillo de Segura, dedicado también a Jorge Manrique. Castillo de Segura, como príncipe sultán, abre los ojos al cielo entre nubes de algodones. Faro vigilante guiando los barcos a puerto, en este mar de olivares y paraíso de ensueño. Guerreros caballeros, serranos forjadores, en el yunque de los tiempos, defendieron estas tierras con hambre y frío en sus huesos. Jorge Manrique escribió coplas y odas a su padre. En ese viaje final que haremos Dios sabe dónde, no vengas solo a esta tierra, que te acompañen amigos. Al contemplar su belleza uniréis vuestros destinos. No te marches de este Edén, sin saborear su aceite, probar sus ricas viandas y contemplar la hermosura de sus mujeres morunas. Coplas al maestre don Rodrigo. La tercera entrega, sublime, Ecos de Poeta. Se hizo el rey Don Juan
los infantes de Aragón que se hicieron, que fue de tanto galán, que de tanta invención que trajeron, fueron sino devaneos, que fueron sino verduras de las eras. Las justas y los torneos, paramentos, bordaduras y cimeras. Que se hicieron las damas, sus tocados, sus vestidos, sus olores. Que se hicieron las llamas de los fuegos encendidos de amadores. Que se hizo aquel trobar, las músicas acordadas que tañían. Que se hizo aquel danzar, aquellas ropas chapadas que traían. Pues el otro, su heredero, don Enrique, qué poderes alcanzaba. Cuán blando, cuán halaguero, el mundo con sus placeres se le daba. Mas verá cuán enemigo, cuán contrario, cuán cruel se le mostró. Habiéndole sido amigo, cuán poco duró con él lo que le dio, lo que le dio. Las dádivas desmedidas, los edificios reales llenos de oro, las vajillas tan fabridas, los reliques irreales del tesoro, los jaeces, los caballos de sus gentes y atavíos tan sobrados. ¿Dónde iremos a buscarlos que fueron sino rocíos de los prados? Pues su hermano el inocente, que en su vida sucesor se llamó, qué corte tan excelente tuvo y cuánto gran señor le siguió. Mas como fuese mortal, me guióle la muerte luego en su agua. Oh juicio divinal, cuanto más ardía el fuego echaste agua. Pues aquel gran condestable, maestre que conocimos tan privado, no cumple que de él se hable, mas todos como lo vimos degollado. Sus infinitos tesoros, sus villas y sus lugares, su mandar, que le fueron sino lloros, que fueron sino pesares al desar. Maestres tan prosperados como reyes, que a los grandes y medianos trajeron tan sojuzgados a sus leyes. Aquella prosperidad que tan alta fue subida y ensalzada, que fue sino claridad, que cuanto más encendida fue amatada. Tantos duques excelentes, tantos marqueses y condes y varones, como vimos tan potentes, di muerte, los escondes y traspones. Y las sus claras hazañas que hicieron en las guerras y en las paces. Cuando tu cruda te ensañas, con tu fuerza las aterras y deshaces. las huestes innumerables, los pendones, estandartes y banderas, los castillos impugnables,
los muros y baluartes y barreras. Cualquier pretexto, incluso esta conmemoración, el 80 aniversario de la Luna de Sangre y Miel de Miguel Hernández en Jaén, nos propicia en un territorio olvidado, detenido en el tiempo, también en materia de desarrollo económico, nos brinda la oportunidad, el pretexto para hablar de todas aquellas carencias que de alguna manera propician que nos encontremos en este momento, desde hace ya mucho tiempo, demasiadas décadas, siglos de estancamiento. ¿Por qué? Porque para el desarrollo de cualquier proyecto de promoción turística, cultural, desde la Sierra de Segura, necesitaríamos evidentemente superar determinadas barreras y obstáculos. Es verdad, vamos, yo soy de los que pienso que por muchos esfuerzos que se hagan, y se están haciendo últimamente por la Sierra de Segura, yo llevo ya aquí 36 años, o sea que he notado los esfuerzos que se vienen haciendo, pero hay un problema fundamental, son las comunicaciones. Si Jorge Manrique decía que los ríos que van a dar a la mar es el morir, los ríos siguen yendo a dar a la mar, pero las carreteras puñeteras que tenemos, yo no sé a dónde llegan, porque es que cada día están peor, y bueno que no tengamos la autovía. Que bueno, si no hay dinero, muy bien, entiendes que no haya autovía, pero lo que no puede ser es que la carretera nacional esté como esté y la estemos sufriendo pues todos los habitantes de la Sierra Segura, que vas a Úbeda y tardas lo que no tendrías que tardar en la carretera nacional, ya no hablo de la autovía siquiera. Entonces, mientras no tengamos ese problema, entiendo que la Sierra Segura va a ser difícil que todo lo que se haga, y se están haciendo cosas a nivel cultural y a otros niveles, pues pueda prosperar mucho. Simplemente digo eso. ¿Más opiniones, Faustino? Bueno, yo en ese terreno quisiera aportar una idea que no se ha manejado por aquí todavía, y es que debemos partir del hecho de la gran calidad que podríamos ofrecer a los demás desde el punto de vista turístico, enraizado con el hecho cultural, con la cultura. En ese sentido, yo creo que no se ha hecho lo necesario, porque yo incido una vez más en la falta de articulación municipal. Es decir, la comarca es un lugar alejado, distante, orográficamente dificultoso, con una población muy dispersa, donde los esfuerzos se pierden. Y se pierden porque la comarca perdió el curso de la historia. Cuando en el primer tercio del siglo XVIII el rey interviene en los montes y se apodera de todo, deja de regir el régimen del Común de Segura, que es un órgano colectivo. Y desde entonces la sierra ha ido de mal en peor. ¿Por qué? Porque perdió su estructura histórica. Y hoy, lamentablemente, en los niveles municipales, ni en los planteamientos políticos, no existe ninguna figura que venga a suplir ese déficit histórico. Como sería, por ejemplo, la creación de mancomunidades municipales. Eso es una cosa legalmente posible, pero que nadie lo plantea. Por incuria municipal, porque tenemos una visión muy estrecha cada uno de nuestros pueblos. Y hemos perdido la visión colectiva, de grupo. Y entonces no podemos hacer uso de ciertos recursos, como podría ser, por ejemplo, el empleo del aeródromo que hay en el Corni Cabral. Que eso, a nivel de recursos turísticos, ¿cuántas regiones españolas y cuántas comarcas quisieran contar con un recurso muerto como es ese? Si tuviéramos contacto con agencias especializadas en el mundo, que las hay, donde se venda turismo cultural de calidad y rincones apacibles de estos donde la gente no venga a buscar el sol ni los monumentos, sino la placidez de la vida y la belleza de la naturaleza, entonces habría unos vuelos semanales pues de Madrid o de París o de Londres al aeródromo del Corni Cabral,
para pasar unos días pues en Río Madera o en el Yelmo o en otro lugar cualquiera, ¿verdad? Eso no sabemos venderlo. ¿Por qué? Porque hemos perdido nuestra esencia histórica. No existimos. El rey se llevó lo que teníamos, que era el afán colectivo. Y eso se ha perdido. Y mientras no se recupere, ni por las carreteras ni por lo demás que hagamos, no tenemos entidad para otra cosa. Aunque nos hagan una autopista hasta aquí, mientras que no nos movilicemos nosotros como pueblo, no como municipio, sino como pueblo serrano, pues esto no tiene otras perspectivas. Esa es mi visión. Yo ahí es verdad que... Esperanza, David, sí. Benjamín. No, es lo que decimos, que todos estamos a la una, ¿no? Porque somos consecuentes, ¿no?, de lo que está diciendo José Antonio, ¿no? El tránsito que tenemos semanalmente hacia la capital de la provincia que tenemos, pues ya vemos el día a día cómo está, ¿no?, lo que es el firme ya en sí de una nacional, como está diciendo, ya luchando como estamos por la autovía que cuando llegará. Pero sí que es verdad que Faustino tiene la clave, yo creo, de lo que es, yo llevo de alcaldesa 5 años, Bácer y demás, y ahí sí que es verdad que lo que le doy la razón a Faustino, yo hablo de nuestra comarca, de la Sierra de Segura, es que ya no tenemos que mirar tanto a nivel municipal, porque nuestros pueblos, como hablábamos antes, estábamos ahí en el límite, ¿no?, que por ejemplo, el mínimo municipal de Segura de la Sierra, estamos en 1.820 habitantes, con la diseminación encima que nuestro municipio tiene. Se nos hace muy complicado a la hora de querer gestionar o organizar cualquier cosa cultural y demás, porque llegamos a donde llegamos. Pero sí que es verdad de aunar fuerzas comarcalmente con un proyecto y, ¿por qué no?, hasta provincial. Nosotros sí que estamos ahí luchando, ¿no?, junto con, siempre de la mano de la Diputación, como no, porque si no nuestros pueblos pequeños no viviríamos, siempre están en nuestro respaldo, cualquier cosa que vamos a hacer, ahí los tenemos, ¿no?, para promocionar y para seguir, ¿no?, con la vida de estos pueblos detrás y demás. Sí que tenemos un proyecto de Jorge Manrique, sí que hemos visto la potencialidad. De hecho, en estas jornadas manriqueñas de este año no habíamos visitado, es lo que estamos diciendo, ¿no?, tan cerquita que tenemos lo que es el centro de interpretación de Jorge Manrique, de nuestro pueblo vecino, de Chiclana de Segura, y ahí sí hablamos con Santiago, el alcalde, fuimos a visitarlo, y este año hemos iniciado las jornadas manriqueñas de Segura de la Sierra con el vídeo que él tiene en su centro de interpretación. Nos gustó mucho, a mí personalmente, la idea de que tú abres sus puertas de su museo y la mayor parte de esa grabación es de Segura de la Sierra. Entonces ahí te sientes como cercana, como que todos podemos luchar por un conjunto, ¿no?, cuando sabemos que ha estado en Siles, ha estado en Beas, de todo con Jorge Manrique. Y ahí sí que tenemos por lo menos yo como Ayuntamiento de Segura de la Sierra, un empeño, es lo que estamos diciendo, de trabajar. No es por envidia de Miguel Hernández, ¿no?, que está ahora tan revalorado por su 75 aniversario a nivel provincial, sino, como hemos hablado aquí, de ir de la mano con todos nuestros escritores y nuestros, ¿no?, la relevancia que tenemos aquí a nivel cultural de la provincia y de la comarca. Entonces yo en eso sí lo he puesto encima de la mesa a nivel comarcal y, ¿por qué no?, provincial, y trabajar conjuntamente, que creo que puede ser una buena oportunidad para Segura de la Sierra y para la Sierra de Segura. David. En referencia a la intervención de José Antonio y de Faustino, yo tengo una cierta tendencia a ver el vaso o la botella medio llena. Yo creo que efectivamente las comunicaciones aquí son malas, sobre todo las comunicaciones con el exterior, que no las comunicaciones internas, que son razonablemente buenas dentro de una orografía de montaña como esta, ¿no? Pero estamos donde estamos, y aunque se mejoren, aunque se construya la autovía, yo creo que la dificultad del desarrollo turístico va a seguir estando ahí, porque estamos muy lejos de los grandes centros emisores de turismo, que son las ciudades de más de 500.000 habitantes, Valencia, Sevilla, Madrid, y por lo tanto el turismo cotidiano, el turismo de fin de semana, es muy difícil que se desarrolle, y es la única forma de que los negocios sean rentables, ¿no? A mi modo de ver, tenemos que calentarnos la cabeza y buscar temáticas y buscar soluciones. Pues, por ejemplo, se me ocurre que el tema de explotar
el que Segura de la Sierra fue en su día sede de la Encomienda Mayor de Castilla de la Orden de Santiago, fue la sede central, por decirlo de alguna manera, como diríamos hoy, cuando hablamos del BBVA o lo que sea, bueno, pues aquí llegó a estar la sede de la Encomienda Mayor de Castilla de la Orden. Y sin embargo, prácticamente no visibilizamos, salvo aquí estos caballeros de la Orden que se pusieron por aquí hace unos años, prácticamente no hay vestigios en ningún pueblo, ni siquiera nombres de calles, ni nada que ver con la Orden. Y ahí hay un sector de turismo vinculado a esto, a las órdenes militares. Por ejemplo, Santiago de la Espada, ¿no? Por ejemplo, bien, sí, pero insisto en que ahí apenas tenemos. Luego, una cosa que es un déficit, que es que los pueblos están prácticamente vacíos, que el 50% de las casas de los pueblos están vacíos, eso puede convertirse en fortaleza, es decir, arreglar, rehabilitar viviendas para venderlas o alquilarlas como segunda residencia o como primera residencia a colectivos determinados, puede ser una buena opción. Es decir, los pueblos están ahí, las calles, todo, y se trata de recuperar montones de viviendas que están cerradas. Y en cuanto a las comunicaciones, por volver otra vez a las comunicaciones que decía José Antonio, la lejanía, el sitio que tenemos lo tenemos y siempre ha sido así. De hecho, cuando se repobló esto en tiempos de la Orden, aquí no quería nadie venir a vivir y por eso pues los reyes tuvieron que dar muchísimas ventajas para que la gente se viniera aquí. Por eso vinieron los navarros, vascos, burgaleses y demás, ¿no? Pero la gente no quería venir. Hubo épocas en que no se pagaban nada de impuestos a ver si aquí sí se conseguía que vinieran, ¿no? Y las comunicaciones, pues, ¿qué te voy a decir? El libro, me imagino que habéis leído el libro de la visita, esto es mucho más reciente, el libro de la visita a las escuelas de España del inspector Miguel Bello, Luis Bello, que cuando llega hasta Siles, prácticamente toda la comarca, estamos hablando de 1929, solamente había caminos de herradura, ni siquiera de carro. Al llegar a Siles ya coge sus caballerías para ir a Pontones y a Santiago, y visitando la escuela, y en Pontones le cuentan la historia del maestro vasco que llegó allí y a tomar posesión, y entonces, pues bueno, entre las cosas el secretario y el alcalde lo desanimaron un poco, a ver si se iba, porque no le interesaba mucho que hubiera maestro, pero el vasco, el maestro se fue, y al poco tiempo volvió con un pequeño carrillo, y aquello fue el espectáculo en Pontones. Que veían la rueda. Se vio la rueda en Pontones en 1929 por este maestro del País Vasco. Eso ya es algo. O sea, que te quiero decir que las limitaciones de comunicación las hemos tenido. Al hilo de lo que estás comentando, del periodista, creo que era periodista, era inspector, Luis Bello. Luis Bello, ¿no? Iba haciendo no, un estudio. Era periodista. Sí, era periodista, parece ser que lo envió la República a que hiciera un estudio de la escuela. La dictadura de Primo Rivera. Que hiciera un estudio de cómo se encontraba la rehabilitación. Del analfabetismo. Y parece ser que en esta zona estaba en un 80%. No, el 92,8% del analfabetismo nacional, el índice mayor de la tasa mayor de analfabetismo español estaba en Santiago de la Espada. En Santiago de la Espada. Pues parece ser... Y después en Orcera, En Orcera. Parece ser... Y no solo el analfabetismo, el bocio, por ejemplo, bueno, sí, el problema endémica. Pero es que hay una anécdota muy bonita que parece ser que este periodista de Pontones hacia Santiago de la Espada, parece ser que iba en una mula y paró en Pontones, y en ese momento salió el secretario del ayuntamiento, que había oído que este hombre se estaba preocupando un poco por la educación de los niños, que estaban guardando gallinas y pavos, y ese era su oficio, y le dijo: oiga, aquí los únicos que tienen que saber leer y escribir es mi hijo y el hijo del alcalde. Así que no pierdan tiempo. Lo desanimaron para que no volviera. Y así seguimos. Y también quería comentar lo que está, bueno, al hilo de lo que dice David, de la Sierra de Segura, de las comunicaciones, que la Sierra de Segura tiene un potencial natural, medioambiental, arquitectónico, pero sobre todo a nivel natural. Esto es un parque, una reserva de la biosfera. Es decir, ¿cómo es posible que no sepamos todavía vender lo ecológico? Es decir, que esta sierra, todo el aceite y todos los productos que se podrían cultivar, y muchas familias viviendas, que llevaran la marca ecológica. Hay una demanda en los países del norte, ya sabemos, Alemania, España es un gran productor de productos ecológicos, pero la mayoría va a la exportación. Pero es que ya el ciudadano consumidor está tomando conciencia de que la alimentación sana, para prevenir enfermedades,
es los productos ecológicos, donde no haya intervenido ningún producto químico de síntesis de nada. Es decir, tendríamos que fomentar la producción ecológica desde el aceite, que a nivel comarcal todo el aceite fuera ecológico, porque sería de alguna manera de proteger el medio ambiente. Estamos utilizando productos químicos en la agricultura. Es decir, llegar a todos los municipios de la sierra es difícil ponernos todos de acuerdo, no nos ponemos de acuerdo casi en nada, ¿no? Pero que sería una fuente de riqueza que todo saliera de aquí con la marca ecológica. Tomate, huevos, es decir, todo, la miel, el aceite. Sería una forma de generar actividad económica, riqueza, y el valor añadido se quedaría aquí. Entonces yo creo que está aquí la alcaldesa, que se mueve mucho, David, que también está metido en todos esos temas políticos, pero yo creo que sería interesante una reunión de alcaldes y productores de aceite, y decir, vamos a ver, ¿por qué en Génave están produciendo aceite y lo están vendiendo a Japón a un precio mucho más elevado? ¿Por qué no puede ser a nivel comarcal? Vamos a concienciarnos. Si no lo hacemos nosotros, yo creo que la tendencia que hay es a eliminar y prohibir los productos químicos en la agricultura, porque los productos químicos es como si tiramos piedra a nuestro tejado. Estamos echando veneno y después nos vamos más abajo a beber agua, a la alberca. Y queremos que el aceite no tenga ninguna contaminación, que el huevo sea limpio, que el tomate sea... Es decir, estamos exigiendo calidad, pero si le estamos echando a la tierra toda esa cantidad ingente de productos químicos, ¿no? Es que son miles de toneladas de lo que estamos utilizando en la agricultura. Pues aquí dentro del Parque Natural eso tenía que estar prohibido, en un proceso de adaptación de una serie de años, pero tomar conciencia y decir, señores, que es que aquí tenemos un paraíso natural, que los turistas pueden venir aquí porque esto es un espacio natural, esto es un regalo de la naturaleza, y el agua que va usted a beber en la fuente es limpia y natural, y el huevo que se va a tomar ahí en esa posada lo ha puesto la gallina, que mira cómo corre, está en libertad. Es decir, nos falta esa conciencia de decir, vamos a ver si con los recursos que la naturaleza nos ha dado somos capaces de vivir, porque la tendencia que hay, yo vivo en Torre de Arbanché y estamos perdiendo. Yo he estado trabajando en el colegio de monitor escolar y en la década de los 90 pues entraban 18, 20, 22 niños, pero es que llevamos unos años que entran 3, 4. La gente joven no tiene expectativas de vida. ¿Qué hacen? Pues se bajan al Puente Génave, o se van a Castellón. Antes se iban a Castellón por el tema del boom inmobiliario, de la construcción. Pero es que en los pueblos estamos perdiendo población. La caída de la natalidad, que se hace especialmente visible. Si no conseguimos fijar la población al territorio, ¿cómo se fija? Con un medio de vida. Si una familia tiene expectativas de futuro, se queda, no se va. Porque a quién no le gusta vivir aquí. Entonces yo creo que es un tema ya colectivo, lo que decía, un tema colectivo de tomar conciencia. Ese es el problema. Que somos muy individualistas. No tenemos conciencia de que la sierra se está extinguiendo día a día, en presencia, o sea, en la actualidad. No somos conscientes de eso. No somos conscientes. Tú sabes la población que se está perdiendo año tras año en todos los pueblos. Si los únicos pueblos que no pierden población son los dos que están en la carretera, que es Arroyo Lojanco y Puente Génave. Los dos únicos. Los demás están todos perdiendo población. Es decir, que esto no es un fenómeno como ha ocurrido estos años de migración, no. Es que esto ya es un goteo interminable, que tenemos la extinción a la vista. Yo tengo pendiente un estudio de finitud demográfica y es hacer el cálculo según la demografía natural, es decir, los que mueren y los que nacen en cada pueblo. Y nada más que con ese dato, dentro de 50 años, Villarrodrigo desaparece, Benatá no existe, Génave tampoco, Hornos tampoco. Es decir, ¿por qué? Porque eso lo trae la estadística. Es decir, la realidad la estamos viendo y no nos queremos enterar. Pero estamos muriendo ya. Claro, ¿y cómo frenamos, sin remedio, ¿y cómo frenamos ese flujo pues mira, de inmigración? Te lo voy a decir volviendo a lo de antes. No hace falta la autovía, porque eso, como dice David muy bien, tiene sus pros y sus contras. Bien. No consiste todo en eso. Consiste, primero, en que recuperemos tengamos conciencia de lo que es la sierra. La sierra es un paraíso, que no lo conocemos nosotros, ni tenemos conciencia de ello. Y entonces, como no tenemos conciencia, no lo podemos defender. El pueblo que no valora su propia cultura es un pueblo muerto, que es lo que somos nosotros, porque no valoramos lo nuestro y copiamos lo ajeno.
Entonces tenemos que saber lo que antes ha dicho, no sé si ha sido David, hay que vender lo que tenemos, que es la lejanía. Eso es lo que hay que vender. Nosotros no vamos a competir con Pisa, ni con Florencia, ni con Roma, ni con Barcelona. No, nosotros tenemos que vender lejanía, que es lo que nosotros tenemos y que los demás no lo tienen. Tranquilidad. Eso no lo tienen ellos. Y agua limpia, y aire puro, y paisaje, y belleza, y serenidad. Eso es lo que hay que poner en valor esa riqueza natural. Y tenemos el aeropuerto ahí vacío, muerto de risa hace años, porque no sabemos darle utilidad. Ese es nuestro problema. Y ese problema proviene de que yo le encargo a la primera alcaldesa de Segura, de toda la historia, que junto con el secretario, que es un gran defensor de la misma, se hagan eco y portavoces de algo más importante que hay que recuperar, que es el común de Segura y su tierra. Claro. Eso es lo que hay que recuperar, que eso es lo que perdimos y desde entonces estamos perdidos. Y mientras que todos los municipios no vuelvan a unificarse, pues no podemos hacer nada, porque hemos perdido nuestra esencia cultural. Hay que recuperar el común. Esa es la labor. Fue la muerte precisamente como inspiración para la poesía, el leitmotiv que nos trajo aquí, a Segura. Y miren por dónde no solo hemos hablado de esos puntos de encuentro en la obra poética de Jorge Manrique y de Miguel Hernández, sino que también hemos llegado a ese punto dentro de la tertulia, dentro del debate que ha supuesto el análisis frío, la radiografía dura, severa sobre la situación de la Sierra de Segura, que pierde población, que no acaba de diversificar su economía y que se aboca, si la estadística, como subrayaba Faustino, va cumpliéndose con el paso del tiempo, evidentemente a un callejón sin salida, a la muerte realmente. Sentado sobre muertos, Miguel Hernández, Ecos de poeta. Sentado sobre los muertos que se han callado en 2 meses, esos zapatos vacíos y empuño rabiosamente la mano del corazón y el alma que los mantiene. Que mi voz suba a los montes y baje a la tierra y truene. Eso pide mi garganta desde ahora y desde siempre, ante muro de la nada. Esta vida me parece aquí estoy para vivir, mientras el alma me suene, y aquí estoy para morir, cuando la hora me llegue, en los veneros del pueblo, desde ahora y desde siempre. En los veneros del pueblo, desde ahora y desde siempre. Varios tragos en la vida y un solo trago es la muerte. Varios tragos es la vida y un solo trago es la muerte. Es la musicalización de la poesía de Miguel Hernández sobre la muerte, una composición musical, obra de José Pedro Jiménez, El cementerio, Tristes guerras.
cementerio está cerca de donde tú y yo dormimos, entre nópales azules, vidas azules y niños que gritan vividamente si un muerto nubla el camino. Tristes guerras, si no es amor la empresa. Tristes, tristes. El cementerio está cerca de donde tú y yo dormimos, entre nópales azules, pitas azules y niños que gritan vividamente si un muerto nubla el camino. Tristes armas, si no son las palabras. Tristes, tristes. Cuatro pasos y los muertos, cuatro pasos y los vivos, límpido, azul y dorado, si hacia allí remoto elige. Cuatro pasos y los muertos, cuatro pasos y los vivos. Tristes hombres, si no mueren de amores. Tristes, tristes. De aquí al cementerio todo es azul, dorado y límpido. Un actor excepcional para el broche, lo hemos visto encarnando a Miguel Hernández, ahora a Jorge Manrique, porque para entender la esencia de las jornadas manriqueñas, aquí en Segura de la Sierra y en su castillo, hay que irse a una obra imprescindible, Yo, Jorge Manrique. Nuestras vidas son los ríos que van a dar en la mar. Allá van los señoríos. No tengamos tiempo ya en esta vida mezquina por tal modo, que mi voluntad está conforme con la divina para todo. Y consiento en mi morir con voluntad placentera, clara y pura. Que querer hombre vivir cuando Dios quiere que muera es locura.
con la colaboración institucional de la Diputación Provincial de Jaén.